Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 16 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a recibir la palabra de Dios con humildad, para que ustedes y yo alcancemos la salvación. Y que no nos contentemos solamente con recibirla con humildad, con escucharla, sino que la pongamos por obra. Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 nos dice que cuando ustedes y yo recibimos la palabra de Dios tenemos que ponerla por obra. De otra manera nos engañamos a nosotros mismos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a recibir la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté activa en cada uno de nosotros y que ejerza su acción para que nosotros, perseverando en ella, alcancemos la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, pero no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los mismos milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la palabra del Señor. En Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice la palabra de Dios que cuando el Señor dirige una palabra hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sino antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. En el mensaje del Evangelio del día de hoy estamos meditando Mateo capítulo 11 del versículo 20 al 24. En el mensaje del día de hoy el Señor nos invita a la conversión. Nos dice el Señor en el capítulo 11 versículo 20. Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. ¿Cuál era el problema? Que no se habían convertido, que no se habían arrepentido de sus pecados, que no habían abandonado sus malas prácticas, sus malas obras y habían regresado a Dios. En Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice la palabra de Dios: volveos a mí y yo me volveré a ustedes, dice Yahvé Sebaot. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él y que perseveremos
con el Señor. Pero muchas de las veces ustedes y yo nos hemos dejado ganar por el enemigo, que es padre del pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice que el que comete pecado es del diablo. Vamos a leer un momento Santiago capítulo 4 del versículo 7 en adelante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios, ser obedientes a Él, y así le podremos, sometiéndonos al Señor, a su palabra, a sus preceptos, nuestra fe se va a fortalecer. Romanos 10:17 dice que la fe viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, someteos a Dios y resistidle al diablo, y Él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Versículo 8, Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, y limpiad, pecadores, las manos, purificad los corazones, hombres irresolutos. Tenemos que limpiar nuestras manos de nuestras malas obras y nuestros corazones, que lo que está en nuestro corazón, nos dice Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 22, eso es lo que nos hace impuros, eso es lo que nos envenena, el pecado que hay dentro de nosotros. Dios ama al pecador, nos ama a nosotros, pero no ama el pecado que hay dentro de nosotros, y por eso es necesario que ustedes y yo nos arrepentamos y nos convertamos, que quiere decir que reconocemos que somos pecadores y hacemos todo lo posible por apartarnos, por abandonar aquellas obras que nos llevan al pecado, y así nos convertamos, porque eso es lo que el Señor hoy nos dice en su palabra, que tenemos que convertirnos, limpiar nuestras manos, limpiar nuestros corazones. Lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad, que vuestra risa se cambie a llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Entonces, ante el Señor siempre tenemos que venir humildes, humillados, y Él nos ensalzará. El mensaje de hoy para ustedes y para mí de parte del Señor es que ustedes y yo alcancemos a la conversión. Tenemos que convertirnos, ustedes y yo, abandonando nuestros pecados. Y dice el Señor que hace tiempo se hubieran convertido haciendo ayuno, y poniéndose sayal y haciendo ayuno. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que en sayal y ceniza se habrían convertido. Entonces, el Señor dice que hace tiempo se hubieran sentado sobre sayal y sobre ceniza y se habrían convertido. Eso es lo que el Señor quiere, que nos convertamos. En Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: me dirigí hacia el Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza. Supliqué a Yahvé, mi Dios, y le hice esta confesión. Aquí cuando Daniel se pone en ayuno, en oración, cuando se viste con saco y ceniza, y el Señor lo escucha también allá en Jonás capítulo 3, versículo 6, cuando el pueblo de Nínive se viste de saco y ceniza, se convierten, abandonan su mala conducta y así alcanzan el perdón del Señor, para que Dios no les castigue por su mala conducta, por sus crímenes que ellos habían venido cometiendo, por sus malas obras, las cuales les alejaban del Señor antes que acercarlas. En Ezequiel capítulo 14, versículo 6, la palabra de Dios nos dice: por eso
Por eso ve y di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, convertíos, apartaos de vuestras basuras. Entonces, para que ustedes y yo logremos salir de nuestros pecados, primeramente tenemos que estar conscientes que estamos en el pecado, porque y pecado es todo aquello que va contra la voluntad de Dios, 1 Juan 3:4. Todo lo que va contra la voluntad de Dios, todo lo que va en desobediencia hacia los mandatos de Dios, eso es pecado. No lo que ustedes y yo pensamos que es pecado, porque hay personas que se encierran en sí mismos y dicen, oh, yo creo que esto es pecado, yo no creo que esto es pecado. Se encierran en el Santo Evangelio según San yo. Yo creo que esto sí, yo creo que esto no. Más todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado. Primero, tenemos que estar conscientes que estamos en pecado y tenemos que reconocer la miseria de nuestros pecados. Salmo 51, versículo 7. En pecador soy desde el seno de mi madre. Por eso, de hecho, es el bautismo para borrar el pecado original. Bien, pero todos somos pecadores. 1 Juan 1:8 dice el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso di a la casa de Israel, así dice el Señor Yahvé, convertíos y apartados de vuestras basuras. Entonces, primero tenemos que convertirnos. ¿Qué es la conversión? Reconociendo que estoy en el pecado, apartarme, dejar ese pecado. Si me gusta mentir, yo sé que mentir es pecado, voy y me confieso, pero sigo mintiendo. No, la conversión es sabiendo que mentir es malo, es pecado, entonces la conversión es apartarme de esas ideas que me vienen para mentir, para decir mentiras y dejar de mentir. Si me gusta coger lo ajeno, si me pican las manos por coger lo ajeno, la conversión es pedirle al Señor que me dé la gracia, que me dé la fuerza divina para dejar de agarrar lo que no es mío. Si mi pecado es estar viviendo en adulterio, adulterio es todos aquellos que viven o bien casados por lo civil. Lo adulterio es todos los que han sido casados por la iglesia, se han separado de sus parejas por obvias razones y se han ido con otras parejas. Eso es adulterio. O por ejemplo, una pareja casada, uno de los dos que tenga relaciones con otra persona que no sea su esposo o su esposa, eso es adulterio. O también los fornicarios, que son los fornicarios los que son solamente casados por el civil, o casados por un dichosito pastor que no tiene autoridad de Cristo, o casados simplemente arrejuntados. Y incluso los novios, aunque no vivan juntos y tengan relaciones íntimas, eso es pecado de fornicación. Y eso, dice el Señor, que hay que abandonar. ¿Para qué vivir en pecado? Cásese por la iglesia. Cásese por la iglesia. Tenga dignidad. No se deje utilizar. Algunas personas dicen, voy a ver cómo me va. Se dejan utilizar bien por un cierto tiempo y le mandan como si fuera mercancía. Y la persona tiene dignidad, el hombre y la mujer tiene que tener dignidad porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 dice que el Señor los hizo a su imagen y semejanza. Entonces, por eso es importante saber en qué miseria de pecado estoy yo. O por ejemplo, si me gusta las drogas, el alcohol, que eso envenena mi cuerpo, que mata mi cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16-17 dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le va a destruir a él. Entonces hay que reconocer en qué pecado estamos y hay que abandonar ese pecado. De nada nos sirve decir, oh ya, wow, eso ha sido pecado y ya. ¿De qué te sirve? Bien, dice, apartaos de vuestras basuras, de toda vuestra abominaciones, apartad vuestro rostro. Entonces no tenemos que prestarle atención a ninguna de estas cosas que nos llevan al pecado, que nos alejan de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 30, nos dice, y yo os juzgaré pues a cada uno según su proceder. El Señor nos va a juzgar a cada quien según nuestras obras, según nuestra conducta. Nada de que yo creo en el Señor y soy salvo. El Señor nos va a juzgar a cada quien según su proceder. O sea, si yo le creo al Señor, tengo que obedecer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 8 al 9 nos dice que el infierno, el fuego eterno viene para todos aquellos quienes desobedecen al Evangelio de Cristo. Y os juzgaré pues a cada uno según su proceder.
casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé, convertíos y apartaos de todos vuestros crímenes, no haya para vosotros más ocasión de culpa. Mire, el Señor nos va a juzgar por cada obra que nosotros hagamos, por nuestras acciones. Y por eso nos dice la palabra de Dios, conviértanse de su pecado, abandonen el pecado. Tenemos que procurar cada día la santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice que la voluntad de Dios es que ustedes y yo alcancemos la santidad, seamos santos. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice el Señor, procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Versículo 32, Ezequiel capítulo 18, versículo 32. A ver, versículo. Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor Yahvé. Convertíos y vivid. Dice el Señor, yo no me complazco en la muerte ni del adúltero, ni del fornicario, ni del ladrón, ni del drogadicto, de nadie. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ustedes y de mí? Que nos convertamos y que vivamos. Vamos al capítulo 33, versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Bien. Diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. ¿Recuerdan lo que nos dice allí en San Lucas capítulo 15? El pasaje de la oveja perdida, el hijo pródigo, cuando el Señor nos dice en Lucas 15:7, Lucas 15:10, que hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y eso dice el Señor, mi alegría no es que el que está en pecado se muera, sino que se convierta y que viva. Esa es la alegría del Señor. Por eso en 1 Timoteo 2:4 nos dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres se salven, universalmente, católicamente. Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Diles, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino que el malvado cambie de su conducta y viva. Convertíos de vuestra mala conducta, porque habéis de morir, casa de Israel. El Señor nos está diciendo que cuando ustedes y yo seguimos en el pecado, nos vamos a encontrar ¿con qué? Con la muerte, porque el pecado nos lleva a la muerte. Y el Señor dice, para que eso no lo suceda, conviértanse, convertíos. ¿Por qué han de morir? ¿Por qué han de perecer? Qué hermosa es la invitación del Señor. Como una madre a sus hijos, el Señor nos invita con amor, con dulzura, para que ustedes y yo nos convertamos, para que ustedes y yo abandonemos nuestros malos caminos, para que ustedes y yo abandonemos la vida de pecado, para que ustedes y yo nos guiemos, nos dejemos iluminar siempre de la palabra del Señor, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, la cual nos ayuda a alcanzar la salvación. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice que desde niño conoce las Sagradas Escrituras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación. Por eso es importante alimentarnos de la palabra del Señor, y mientras más nos alimentemos de la palabra del Señor, nosotros vamos a ir detectando cada pecado del cual nos tenemos que deshacer en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos va iluminando, nos va guiando hacia Dios y apartando del pecado. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice el Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí ven? El Señor lo que quiere de nosotros es la conversión, no solamente el arrepentimiento, la conversión. Y para terminar, vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo
19. Hechos capítulo 3, versículo, vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 19. Bien. Arrepentíos pues y convertíos. ¿Sí ven? Una cosa es arrepentirse y lo segundo es convertirse. No podemos quedarnos en el arrepentimiento, sino tenemos que convertir. Es como, por ejemplo, que el hijo le insulte a su papá y le diga toda clase de malas palabras. Y después que le diga, lo siento, I'm sorry. Y la siguiente semana lo mismo, después lo mismo, después lo mismo. Entonces, mire, y claro, va a decir, oh, lo importante es reconocer que yo me equivoqué y dije sorry. El arrepentimiento está, pero no la conversión. Porque en la conversión viene en que ya no vuelvo a hacer lo mismo. Me esfuerzo por ya no hacer lo mismo. Me esfuerzo por ya no ser lo mismo que antes, sino ir mejorando cada día, acercándome al Señor, dejándome iluminar de su palabra. Por eso también es importante, a veces yo me cuestiono cuando a mí me dicen, es que tanta cita bíblica, a veces eso como que aburre, mejor habla de otras cosas. Yo digo, Señor, perdónale, no saben lo que dicen. Juan 8:47 dice, el que escucha la palabra de Dios es de Dios, el que no escucha es del diablo. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, la que nos da la sabiduría para alcanzar la salvación. ¿Cómo pretendemos alcanzar la salvación sin dejarnos de iluminar de la palabra del Señor? Algo muy incoherente cuando me dicen eso. Dios les perdone. Y me han dicho, por eso les digo, a mí me han dicho, hay tanta cita bíblica, a veces parece un show. Eso es, cuando les doy cita bíblica, dicen, esa es una charla. ¿Qué charla le estoy dando con capítulo y versículo? Pero así son las personas que no quieren escuchar. Y probablemente son las personas que quieren seguir en el mismo pecado sin afán de convertirse. Bueno, pregúnteme si me importa. Como dice en Lucas 10:17, siervo inútil soy, se ha hecho lo que tenía que hacer, proclamar la buena nueva y listo. Para que quien, como dice Marcos 4:24, el que tenga oídos, oiga. Bien, terminamos con Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. El arrepentimiento y la conversión tiene que venir juntos. No podemos arrepentirnos y seguir pecando. Tiene que haber conversión. Eso es lo que el Señor hoy nos dice en el Evangelio de hoy. Que tenemos que convertirnos. ¿Qué esperamos más? Empecemos ya, mis amados hermanos y hermanas. La palabra de Dios ha llegado a nuestros corazones. Dejemos que ejerza su acción. Pidámosle al Espíritu Santo que, como dicen en la primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que ustedes y yo la recibamos con humildad, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual es en realidad, y que esté activa, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, y que ustedes y yo, perseverando en ella, alcancemos la meta de nuestra fe, que en 1 Pedro 1:9 nos dice que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe siempre e interceda por cada una de vuestras necesidades y las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Denle suscribir a su canal, denle compartir, de esa manera nos ayudan a llevar la buena noticia a más personas. Les envío un fuerte abrazo, como dicen allá en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.